todos ustedes que están acá. Soy el doctor Gilberto Gómez Suarma, soy especialista en traumatología y ortopedia por la Universidad Complutense de Madrid. Y a lo que escuchan, ¿no? ¿Sí? Ya. Y hoy día les voy a hablar un poco de traumatología y cirugías ortopédicas en los gatos, ¿no? Siempre se dice en distintas áreas de medicina veterinaria o en distintas especialidades si el gato es un perro pequeño o no, si lo tenemos que tratar como un perro pequeño o no. ¿Ya? En traumatologías podríamos decir que sí, ¿ya? Que sí, como el meme que hay del gato, ¿no? Sí, pero no. ¿Ya? Pero sí se podría tratar como un perro pequeño en la mayoría de casos quirúrgicos o el tipo de implantes que utilizamos. ¿Ya? Voy a darles un poco de teoría o tips un poco de la anatomía del gato porque hay que tenerla presente, pero lo que más vamos a ver son casos quirúrgicos. ¿Ya? Esta es una charla que lo presenté en la Nación del Gato el año pasado, pero le he aumentado bastantes casos quirúrgicos. Esta es mi hijita, ¿ya? Que adoptó un gato, nos lo abandonaron ahí en la playa cuando tenía un mes, 2 meses. Ya nunca habíamos tenido gato y ahora ya está gigante, tiene como 4 años el gato, y mi hija tiene 10. Y es otra cosa tener un gato, ¿no? Bueno, un poco las particularidades de los gatos, ¿no? La parte anatómica y cinética y la parte muscular y la parte de flexibilidad es muy distinta a lo que son los perros, ¿ya? Eso para ver el tipo de fracturas, ya hay fracturas distintas, lesiones ligamentosas son muy raras, ya hay tipo de lesiones de caderas que no aparecen en los perros, entonces hay que tener muy en cuenta esa parte anatómica del gato, ¿ya? Hay que ver porque, o sea, para ver la adecuada corrección de las fracturas o qué tipo de estabilidad tienes que utilizar o qué tipo de implantes, tienes que tener muy claro la biomecánica, la biodinámica, la biofísica de lo que es el cuerpo y el esqueleto del gato, ¿no? Y normalmente la mayor cantidad de fracturas, ¿ya?, de los gatos normalmente o son por caídas, ¿ya?, o por peleas entre ellos o peleas entre perros y gatos, ¿ya?, y normalmente muy poco por atropello. Más por caídas, pelea entre gatos machos o que un perro haya atacado a un gato, ¿ya? El gato, hay un estudio un poco, no es subjetivo, pero un poco raro, que dice que la mayoría de gatos que se caen de los edificios se caen de pisos impares. Es medio raro, pero hubo un estudio de estadística y no saben cómo explicarlo eso de ahí. Luego el gato que se tira por una ventana, que se fractura, ¿ya?, siempre se vuelve a tirar. Por más que se ha fracturado, el gato no tiene la parte, como decir, psicológica de que se trauma y no se vuelve a tirar. O sea, yo he operado gatos que se han tirado 3 veces por la misma ventana porque el dueño no ha puesto mallas. Y se fractura una pata, pasan 6 meses, se vuelve a tirar, se fractura otra pata, se fractura la misma y así, hasta que el dueño se da cuenta que, bueno, no, el gato no se ha traumado y no se ha asustado y se va a seguir tirando, entonces recién ponen mallas. Entonces el gato es un animal que no tiene ese instinto de supervivencia. O sea, se vuelve a tirar si es que ve algún estímulo o algo de que lo estimule a tirarse. ¿Ya? En el postoperatorio también es un poco distinto lo que es el gato, ¿ya? Hay que evitar el ejercicio excesivo. Lo que pasa es que el gato si tú le operas un miembro, ese miembro lo va a dejar de usar, lo va a levantar, va a estar con una cojera de grado 4, es decir, no la va a utilizar, pero el gato va a seguir saltando, va a seguir corriendo con los otros 3 miembros. Y posiblemente todo el peso de ese gato se vaya al miembro sano, ¿no?, al miembro, por ejemplo, torácico sano, y ese miembro sano al cual va todo el peso posiblemente se lesione, ¿ya?, por este tiempo de postoperatorio que va a tener, ¿ya? A veces en el gato lo que hacemos a veces es darle analgésicos. Ahora se utiliza mucho la gabapentina en los gatos, bueno, y aparte los AINES, pero a veces lo que hacemos es rebajarle un poco los días de analgésicos como la gabapentina para que el gato sienta un poquito de dolor
y de esa manera, con el dolor que está sintiendo ligero, haga un reposo relativo, ¿ya? Porque es muy difícil hacer el reposo del gato. Y el gato no lo puedes encerrar en una jaula o en un cuarto y no es como el perro que lo sacas 3 veces al día a pasear, ¿no? El gato lo encierras, se estresa, le da una cistitis, una dermatitis. Es terrible el gato con el estrés y la ansiedad, ¿ya? Igual, la parte de postoperatorio dentro de la clínica tiene que ser un área de gatos, tiene que tener algún feromonas, tiene que haber bastante enriquecimiento ambiental, ¿no? Y bueno, la limpieza, el gato es de lamerse todo el cuerpo. Herida que tenga cerca se va a lamer, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos esos tipos collarines tipo dona que estresan menos al gato, pero sí hay que tenerlo bastante en cuenta porque la saliva del gato es bastante infecciosa, ¿no? En cuanto a la anatomía, los huesos son más largos, son más cilíndricos, son más rectos, también no tienen tantas curvas, eso hay que tenerlo en cuenta mucho. Ya los canales medulares son más anchos, las corticales son mucho más delgadas, hay que utilizar quizás implantes un poco más delgados en comparación de los perros. Tienen más flexibilidad, como les decía anteriormente. ¿Ya? Una de las fracturas más comunes que hay en los gatos, esta es una tabla, ¿ya? Esto lo saqué del doctor Andrés Lacerda, que ha estado acá con nosotros varias veces, ¿ya? Las fracturas de húmero normalmente son por minutas, por atropellos o proyectiles, ¿ya? Por lo menos acá no se utiliza mucho, pero en Europa la gente que sale de cacería en el monte, en las montañas, les caen mucho a los gatos estos balines, y hay bastante fracturas por proyectiles. Las fracturas de codo normalmente pueden ser de Montegia. Las fracturas de Montegia son estas de que se luxa la cabeza del radio y se fractura la parte proximal del cúbito. Ya puede ser por caída. Las fracturas de cabeza y cuello femoral. Ya en el gato hay muy poca luxación coxofemoral. Hay más fracturas de cabeza y cuello femoral, normalmente por caídas. Ya el gato siempre tiende a caer con las 4 patas cuando cae, pero si calcula mal y cae el peso sobre un solo miembro de una caída de más de 2 pisos, puede haber este tipo de fracturas. Las fracturas de tibia también son muy comunes en el gato, con minuta, de alto impacto, ¿ya? Las luxaciones tibiotarsianas, radiocarpianas también, ya no me han tocado mucho. En las fracturas de cadera o de pelvis pasa mucho la luxación sacroiliaca, ¿ya? Bastante hay luxaciones sacroiliacas en los gatos, ¿ya? Y bueno, fracturas también del cuerpo del hilo que causan a veces estenosis del canal pélvico, y son estos gatos que si es que no los operas y hay una osificación mal alineado, ese canal pélvico le produce un estrechamiento, una estenosis, y ahí viene el megacolon, ¿no? De que se acumula todas las heces, tienes que hacer una hemipelvicectomía, ¿ya? O hacer una cirugía de megacolon, que es muy recurrente. Tienes que esa cirugía de megacolon hacerla cada 2 meses, cada 3 meses, cada vez que se obstruye, o hacerle una osteotomía de pelvis. Bueno, lo que también bastante ocurre y me ha pasado es mucho esta fractura de la primera coxigia o segunda coxigia o la última sacra. Ya, esta fractura es muy común en el gato. ¿Qué le va a causar? Muy aparte del dolor espinal muy fuerte, la cola la va a tener caída, ya va a tener una cola que pierde sensibilidad, pierde dolor profundo, y también tiene disminución en el control de los esfínteres. El esfínter anal, el esfínter urinario tiene muy poco control, ¿ya? No causa una parálisis del tren posterior, causa muy poca debilidad de los miembros posteriores, pero sí, la cola caída y no controla esfínteres, ¿no? Podemos recuperar con un poco de corticoide la función de la cola, la función de los esfínteres, pero en un 50%, ¿no? Acá, ¿qué se recomienda? Es muy difícil la estabilización a ese nivel, ya, de la vértebra coxigia. Lo que recomiendo yo es la amputación de la cola desde la base de la cola, ¿ya? Porque esa cola siempre va a estar caída y se va a comenzar a tener una atrofia muscular, va a comenzar a dejarle de llegar sangre, va a comenzar a ponerse muy fría. Se amputa la cola, un poco de tratamientos corticoides, dosis mínimas efectivas, y vemos hasta dónde podemos recuperar ese control de esfínteres. Pero tiene buen pronóstico. Las luxaciones de carpo también son un poco comunes, ¿ya? Esto normalmente es por una luxofractura o por un daño en los ligamentos y tendones,
¿ya? Acá lo que se recomienda sí es hacer una artrodesis de carpo. Las artrodesis de carpo es una de las pocas cirugías que se recomiendan casi en el 90% utilizar placas y tornillos, ¿ya? Las incisiones de carpo es muy difícil resolverlas con fijadores externos, salvo que tengas mucha experiencia en el uso de fijadores externos o de clavos cruzados o clavos cruzados roscados, ¿no? Pero en el 90% de los casos las luxaciones de carpo, luxofracturas de carpo en perros y en gatos tienen que ser con placas y tornillos, ¿no? Acá comenzamos con los casos quirúrgicos, que es lo más interesante. Esta es una gatita, Nuria, ¿no? Es muy común esta fractura de Salter-Harris supracondilar, ¿ya? Podría tener acá una subluxación sacroiliaca, ¿ya? Pero eso también hay que evaluarlo en el examen ortopédico, hay que mover esas alas del ilion para ver cómo está la estabilidad, ¿no? Y acá parece que también tiene una lesión tibiotarsal. ¿Qué hicimos acá? Pusimos un tornillo, ¿ya?, de cóndilo a cóndilo, porque el problema de estas fracturas supracondilares, ya que en la radiografía se ve que es supracondilar, pero a la hora que tú abordas posiblemente tenga una fractura intercondilia o una fisura intercondilia. Y cuando quieres reducir es muy difícil poner esos clavitos cruzados. Entonces, en el intraquirúrgico nos dimos cuenta que tenía esa fractura intercondilia y pusimos este tornillo con una arandela, reducimos esta fractura intercondilia y pusimos los clavitos cruzados, así como se ve en la imagen. Otro caso, Nalita. ¿Ven algo raro en Nalita? Es una gatita joven, más o menos de 4 meses, y me decían que cojeaba de la patita izquierda. Me lo derivó un colega, pero no sabían de dónde. Yo lo primero que pregunto, ¿por qué le sacaste las dos? O si le duele la izquierda, ¿qué le duele? Hay que saber si le duele la muñeca, el codo, el hombro. Hay que tener una aproximación para cuando tomemos la radiografía colimemos en la zona que estamos sospechando. Y me decía que no sabía, ¿no? Entonces yo le exploré y sentí que le dolía el húmero, ¿ya? ¿Ven algo raro? ¿Sí? ¿Qué sospecharían? ¿En el húmero? ¿En el codo? ¿En el hombro? ¿Hombro, codo o solo el húmero? ¿Quiénes dicen codo? A ver, levanten la mano. Codo. ¿Nadie? ¿Hombro? Hombro. Ahí atrás. ¿Solo húmero? Ahí también. Entonces la radiografía, comenzando, que está mal tomada. Tienen que estar bien estirados los brazos, tienen que estar paralelos esos húmeros, ¿no? Y si no pudieron tomarles, porque no estuvo sedado. Siempre hay que sedar a los pacientes porque le va a valer mucho tomar una buena radiografía. Y esto es lo que tenía: una fisura en espiral del húmero, ¿ya? Y igual está mal tomada porque tendríamos que ver aquel hombro. Tienes que ver siempre las dos articulaciones más cercanas de una fractura, ¿ya? ¿Qué recomiendan? Hacemos un abordaje abierto y ponemos placas y tornillos, ponemos un clavo intramedular, ponemos un cerclaje, ponemos un fijador externo. Una fractura, bueno, una fisura o fractura incompleta, solo un fijador externo. Hemos puesto 2 implantes por segmento de fractura. Quizás he podido poner un implante más acá, pero con 2 bastaba. Es una fractura que no está desplazada. ¿Y por qué pongo esto de acá? Porque algunos me dicen, ¿pones un vendaje Robert Jones? Sí, pero de codo para arriba el vendaje Robert Jones no funciona, ¿ya? ¿Por qué puse un fijador externo? Porque esa fractura iba a terminar de fracturarse, se iba a desplazar y se iba a montar esa fractura. Para evitar eso, simplemente se pone un fijador externo para sostener, darle estabilidad, y en 18 días ya no había fisura. Acá por ahí este está en un 90%, y a los 18 días le saqué el fijador y ya estaba, porque era muy joven. El siguiente. Entonces el húmero del gato es más recto que el perro, tiene una forma de S, ¿ya? No tiene el agujero supratroclear, bueno, es un poco de anatomía, ¿ya?
pero sí presenta un agujero supracondilio proximal. Hay que tener mucho cuidado hay un nervio cercano acá al codo, ¿ya? Pero es un poco para que sepan un poco de la anatomía del gato. ¿Ya? Gaia. Este es una fractura de fémur, ¿ya? Bastante desplazada, ¿ya? Una gatita joven, ¿ya? Era una fractura que tenía pocos días, tenía 2 días. Acá que recomienda: placa, tornillo y clavo intramedular, fijador externo y clavo intramedular. Vamos a ver qué hicimos. Fijador externo y clavo intramedular. Hace muchos años yo lo que hacía era este clavo intramedular dejarlo largo y pegarlo al acrílico. Ya hace muchos años, que será hace 10 años que dejo de hacer eso, y ahora yo los corto al ras y lo dejo adentro. ¿Por qué? Porque el clavo intramedular, cuando lo dejaba muy largo y lo unía al acrílico, me formaba acá un seroma, un volcán que drenaba y drenaba y drenaba y drenaba. Pues ahora no. Lo primero que hago es abordo la fractura, pongo el clavo intramedular, lo dejo largo, ya sé que está reducida, cierro la herida quirúrgica, pongo el fijador externo. Una vez que el fijador externo y el acrílico ya está duro, esto de acá lo saco un poquito, lo corto al ras y lo impacto. Y le pongo un puntito ahí encima donde entró el clavito intramedular y lo dejo ahí. Entonces ya no tengo el problema de que ese clavito va a estar molestando, va a estar drenando, va a estar fastidiando. ¿Sí? A los 22 días le hemos quitado el fijador externo. ¿Ya? A los 22 días le quité el fijador externo y el canto medular se lo dejo todo el tiempo hasta que migre o hasta que el gato lo rechace, porque es como que un seguro que yo estoy dejando un clavo intramedular que mantiene el eje y mantiene la anatomía. No lo saco hasta que comience a migrar, le formo un seromita, una bolita de agua, hago un cortecito y ya lo retiro después de varios meses, pero lo dejo para todo. Es relativo, hay gatos que lo tienen toda la vida, y el problema de dejarlo adentro, por decirlo, es que el gato que es joven crece y el clavo está más adentro y ya no vuelve a sacar, pero llega un momento que el gato lo rechaza. Pero normalmente, si te das cuenta, lo dejo sin punta, sí, para que no migre hacia la rodilla. Claro, comienza a migrar hacia otro lado. Sí, ¿no? Lo que hacen muchos a veces es dejarle punta, pero ahí sí tienes que clavarlo en una cortical. Tienes que traspasar un poquito la cortical como para que agarre. Y si lo haces con punta, es mejor que sea roscado para que no migre. La rosca agarra en la cortical y se mantiene. Claro. Si pones roscados, siempre te tienes que saber cuáles son roscados, porque tienes que sacarlo antihorario, ¿no? Y no sacarlo como un liso, ¿no? Pero igual, acá la técnica está bien hecha, ¿no? Porque pongo los días porque es el día que le saqué las radiografías para ya quitarle los implantes, ¿no? Igual el fémur es mucho más cilíndrico, es más... Perdón, voy a cortar esto. Es mucho más cilíndrico, hay una arteria que irriga el ligamento de la cabeza femoral, ¿ya? Y contribuye a esa vascularización, ¿ya? En el gato normalmente no hay la necrosis vascular o la enfermedad del escaliopertes, hay una epifisiolisis de cabeza y cuello femoral, ¿ya? Es una de las lesiones que a veces pasan en los gatos. Otra, caso 4, MIPO. No es que se llama MIPO el gato, sino que hicimos una técnica de osteosíntesis de mínima invasión, ¿ya? Esta es una fractura de tibia, y la mínima invasión, ¿qué significa? Que haces un abordaje en la parte proximal, en la parte distal, y por debajo de la piel pasas la placa y los tornillos los pones por el abordaje que has hecho proximal y distal. Así. Solo abres esta zona proximal, la zona distal, la placa la pasas por debajo de la piel, que ahí está el foco de fractura, y pones los tornillos proximales y distales. Y así evitas afectar el foco de la fractura, porque el foco de la fractura ya tiene los coágulos, tiene las células mesenquimales, todas las células que hacen la regeneración del hueso. Entonces, en vez de afectarla, ¿ya? Estamos nosotros utilizando ese material biológico para que la osificación sea más rápida y no la afectamos, ¿no? Igual la tibia tiene un canal medular que tiene un diámetro más uniforme, ya, respecto al perro. En el perro sí disminuye y aumenta el tamaño del canal medular. Otro, caso 5, no me acuerdo el nombre de este gatito. Igual lo que les decía,
Parece que es una fractura solo supracondilar, pero posiblemente se intercondile. Pasa mucho en gatos. Abres y tienes 300 pedacitos de los cóndilos por todas partes. Y tienes que buscar los implantes muy pequeñitos, las agujas muy pequeñitas. Ya. Entramos a operar ya con unas pinzas de cóndilo, que son como unas bajas o pinzas de campo, pueden utilizarlas esos en gatitos chiquitos. Primero lo que tienes que hacer es reducir la intercondilia, ven que está fracturado acá se nota. ¿Ya? Reduces la intercondilia, igual pusimos tornillo, arandela y clavos cruzados. Maga, esta es otra gatita, fractura intercondilia y supracondilar, acá sí se nota porque está desplazado, ¿no? Y acá lo que hicimos es poner una placa tipo palo de golf y un tornillo de cóndilo a cóndilo. ¿Ya? Esta es una placa específica, ¿ya? Específica para fracturas de fémur distal. ¿Ya? Bueno, es una cirugía que la hicimos allá en España cuando estuve en la especialidad. ¿Ya? Y allá estaba en un hospital que son especialistas en traumatología y ortopedia y tenían todas las cajas especiales para cada tipo de fractura. Entonces no es como nosotros acá que nos adaptamos al material que tenemos y vemos qué hacemos. Ellos sacan la caja especial de fractura distal de gato de rodilla derecha. Ya tienen la caja especial, no hay que pensar nada, no hay que adaptarse a nada, ya está todo hecho, escrito y listo. Claro que es mucho más fácil. Yo les decía, lo molestaba, le digo, eso es trampa, le digo, porque ya no piensas, ¿no? Pero yo acá con lo que tenemos nos adaptamos y hacemos y los resultados son buenos. ¿Perdón? Hay que ser creativo acá. Sí, acá sí te adaptas, pues, ¿no? Es como tengo las anécdotas, ¿no? Que llegaba un perro con una diarrea y yo oliéndola le decía es parvo. Y ellos me diagnosticaban después de 2 días de mandar el PCR, de mandar los test y de mandar el alcoprológico. A los 2 días me decían, oye, ¿sí sabías que era parvo? Le digo, ¿qué hacen todos esos análisis? Es más o menos así, ¿no? ¿Ya? 30 días post cirugía ya estaba osificado, ¿no? Pero que estaba fracturado en 30 días, sí. Ahora se recomienda siempre retirar los implantes. Tienes que retirar las placas y tornillos. Por así de difícil que sea la cirugía, así de difícil es retirar las placas y tornillos. ¿Por qué? Porque hay estudios que en el tiempo de los años, después de 8 o 9 años, causan osteosarcomas. Hay bastantes estudios de eso. Entonces ahora se recomienda así. Entonces en los protocolos o en los presupuestos se pone el retiro de implantes, el costo. Y es casi el mismo precio. Es una cirugía un poquito hasta más difícil sacar unos placas y tornillos. ¿No? 60 días postoperatorio, ya casi el 100%. Caída de cuarto piso, ven esta fractura del cuerpo del ilio, está emplazada, montada, pubis, aquí. Este es de uno de mis profesores, Tony Navarro. 3 días post consulta, estaba peor, se desplazaba mucho más. ¿No? Un abordaje, se puso una placa y tornillos en el cuerpo del hilo. Unos clavitos cruzados, placas y tornillos, y se dieron cuenta que también había una subluxación sacroiliaca del otro lado. Esto es muy bien, va muy bien, pero es mucho más traumático, porque el abordaje es más largo, la cantidad de anestesia es más larga, ¿ya? Pero va bien. ¿No? Los 50 días postoperatorios, ya había bastante osificación, no habían migrado ninguno de los implantes. Acá la pelvis de los gatos ya tienen una muy poca masa muscular que los protege, ya por eso es más común. En los perros hay bastante masa muscular, por eso hay bastante luxación coxofemoral, pero la cadera en sí aguanta bastante traumatismos. El gato no aguanta mucho, ya hay bastantes luxaciones sacroiliacas y fracturas del cuerpo del hilo. Este caso 8, una gatita común europea entera, de la protectora de animales, la fractura abierta del miembro anterior.
Bueno, como no es una fractura abierta, normalmente las fracturas abiertas se tienen que usar fijadores externos, es la recomendación. ¿Ya? Se puso, esta era la fractura, radio cúbito. Se le puso un fijador externo tipo Maynard, ¿ya? Que son como unas monedas donde entran los clavitos y se fijan. Normalmente ponemos clavos con rosca positiva que está en el medio del clavo, ¿ya? Para ponerlos paralelos y que no pierdan estabilidad. Cuando utilizas clavos lisos, lo que tenemos que hacer es dar la angulación entre los clavos y quizás también cambiar los planos. Y así ponemos el acrílico y entre ellos, por las angulaciones y los cambios de planos, se bloquean entre ellos para evitar el desplazamiento. Como acá están utilizando roscados, no requieren eso de ahí, ¿no? Acá tiene rosca. Este es el perro 2 días postoperatorio, no apoya la extremidad, comienza a hematizarse. A los 5 días apoyen todos los pasos, ya en la inflamación no había dolor, zona necrótica en la herida abierta. 7 días ya había apoyo con carga en todos los pasos, y a los 11 días rehabilitación de la herida y sutura. A 40 días un poco de callo óseo, pero muy poco. A los 50 días estaba mejor la herida, ya había sanado. 50 días está todavía con fijador externo. A los 53 días se retira el implante y así quedó. A veces yo lo que hago es retirar una de las barras, porque al retirar una de las barras estamos dinamizando la fractura. Ese micromovimiento, esa microinestabilidad que logramos al retirar una barra estimula a que el callo óseo sea más rápido. ¿Ya? Lo que hago yo a veces es retirar una barra y 15, 20 días después tomo placas y se nota que el callo óseo ha aumentado bastante. Esa es una técnica que también pueden utilizar. Esta es la fijación externa. Ya en gatos, en radio cúbito, Brinker lo recomienda, ¿no? Clavo intramedular no se utiliza en radio, ni en perros ni en gatos, porque el canal medular es muy delgadito y la irrigación sanguínea que llega al radio es muy escasa. Lo que puedes utilizar es el clavo intramedular para reducir la fractura y mantener el eje. Pones tu fijador externo o pones tus placas y tornillos, el fijador externo ya está puesto o el acrílico ya está duro y retiras el clavo intramedular. No lo dejas. Lo puedes utilizar como para mantener el eje anatómico, ¿ya? Puedes hacer también un fijador externo, este es uno de los que más utilizo, ya que es un tipo 2B, es decir, no todos los clavos son asfixiantes, algunos hemiasfixiantes, y yo lo que hago es también poner un par de clavitos así, de craneal a caudal, porque si se dan cuenta esta parte del radio es más plana. Entonces pongo 2 clavitos acá, ¿ya? Y uno al acrílico, eso le da mucho más estabilidad. O lo que puedes hacer también es por fuera del miembro cruzar 2 clavos doblados con una parábola, y eso le da mucho más estabilidad también. ¿Ya? Un hueso de radio presenta marcada torsión lateral y es diferente a la que presenta el perro. Otro caso, un gatito joven, macho de 5 meses, 2 kilos 200, tenía una fractura expuesta. Vamos a ver la radiografía. Fractura de tibia. Bueno, tienes que limpiar la herida, es una herida expuesta, ¿ya? Tienes que también reavivar esa fractura, es decir, tienes que hacer osteotomías con una gubia o con una Carrington, comer un poquito del foco fracturario hasta que el hueso sangre un poco. ¿Ya? Es como una herida abierta. Una herida abierta tú no la puedes suturar si tiene varios días. Tú tienes que cortar la herida, hacer que sangre y luego suturar para que cicatrice. Acá es lo mismo, ¿no? La limpieza, se puso un clavo intramedular, fijador externo, se doblan los clavitos y se puso el acrílico. Acá está el gatito, fijador externo, ¿ya? Es buen método utilizar el fijador externo como clavo intramedular en los gatitos.
Caso 10. Igual, común de 4 kilos 200, adulto. Acá posiblemente escápula, pero un politraumatizado, tenía fractura supracondilar en ambas rodillas. Y acá intercondilia, posiblemente intercondilia también. Y también fracturas en metatarsos. Entonces tenía también una fractura en la unión costoesternal de la quinta costilla, las fracturas intercondiliares que hemos visto, las de ambos fémures y los metatarsianos que hemos visto. ¿Ya? Lo que se recomienda es poner, yo recomendaría poner clavitos roscados o tornillos intercondilios, ¿ya? De cóndilo a cóndilo, para reducir esa fractura intercondilia, y clavos cruzados. Los clavos cruzados hay un tip que cuando se cruzan los clavos se tienen que cruzar proximal a la línea de fractura, no por acá abajo, no distal, tiene que ser proximal, ¿ya? O decir, bueno, o más dorsal a la línea de la fractura, cruce de los clavitos. Si es más abajo, no te da estabilidad. Bueno, vamos a ver la resolución de la fractura. Acá hicimos la reducción con clavitos de la fractura intercondilia. Luego pasamos a los clavos cruzados. El fémur está por acá y la cadera está acá. Entonces ya hicimos la reducción. Ahora estamos poniendo uno de los primeros clavos cruzados. ¿No? La otra rodilla, reducción intercondilia. Se pusieron 3 clavitos de cóndilo a cóndilo. Esta es la pinza de reducción de cóndilo, le están poniendo ya un clavo cruzado. Y así quedó. La rodilla derecha, 2 clavos cruzados y 2 clavitos de cóndilo a cóndilo. Estos se pusieron clavos de Rasch, que es esta técnica, que el clavo entra por el cóndilo y llega al canal intramedular. ¿Ya? Pero también se pusieron unos cruzados. Este es el gatito. Solo se le pusieron vendajes en los metatarsos. No fue bien aquí. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Posiblemente sea. ¿Ven dónde está el cruce de los implantes? Está en la línea de la fractura. Este cruce de los implantes ha debido ser más arriba. Por eso fracasó. ¿Ven cómo se ha doblado? ¿Ya? Porque el punto crítico, que es el cruce de los clavitos, justo está en la línea de la fractura. Eso es lo que les decía. Si el cruce está en la línea de la fractura o por debajo de la línea de la fractura, fallan los implantes, tienen que estar por encima. Y eso hay que verificarlo siempre. ¿No? Y los clavos de Rasch son estos, ¿no? Que entran por el epicóndilo y entran al canal intramedular y se van doblando. La técnica para introducir eso sí es un poco más complicada. Yo les recomiendo los clavos cruzados simples, así como estos. ¿No? En este caso concreto, el vendaje ferulado como medida paliativa ha permitido evitar una segunda intervención quirúrgica, es decir, por los metatarsos. ¿Ya? Hay que evaluar bien y valorar bien este tipo de fracturas, ya el tipo de método que vas a utilizar y tener una técnica que ya estás entrenado en eso. ¿Ya? Porque al principio, cuando haces clavos cruzados, tienes muchos rechazos de implantes o fallo del implante porque ese cruce de los dos implantes va por debajo de la línea de la fractura o a la misma altura. Otra gatita, patas. ¿Ya? Una fractura un poco más proximal del fémur. Acá le pusimos un clavo intramedular, ¿ya? Un cerclaje, un implante en el segmento de la fractura proximal y 2 implantes distales. ¿Ya? 30 días postoperatorio, esta es la fractura. 30 días postoperatorios. Acá hay varios errores. El clavo intramedular ha debido ser un poco más profundo. Un cerclaje
no se recomienda utilizar, mínimo se tienen que utilizar 2 anclajes. Tiene que ser mínimo 2 implantes por segmento de fractura, acá solo le puse 1. Y a pesar de todos estos errores, ¿ya? La fractura ha osificado casi completamente. Ya ha ido bien. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque el metabolismo del gato joven hace que esto osifique más rápido de que comiencen a aparecer las complicaciones. ¿Me entienden? ¿No? Porque acá se ha debido poner otro implante, otro anclaje y el clavio intramedular más profundo. Y a pesar de esos pequeños errores que han habido, osifica muy bien. ¿Por qué? Porque en pleno acto intraquirúrgico me di cuenta que eso estaba muy estable y no necesitaba más implantes, no rellenarlo de tantos implantes. Tú vas poniendo los implantes y vas verificando paso a paso la estabilidad de la fractura. A los 30 días ya estaba osificado. Bueno, a los 30 días, ¿por qué le tomé esta placa? Porque le retiré los fijadores externos. Le dejé solo con el clavio intramedular y con el anclaje. Y dije, vamos a ver cuándo rechaza el clavio intramedular y le sacaré. 8 meses postoperatorio, recién le retiro el clavio intramedular. Esta placa es para ver cómo estaba el clavio intramedular. No le molestaba, pero dije ya, bueno, 8 meses, se lo retiro. Y le retiré el clavio intramedular, por eso tomé estas placas. ¿Ya? Y miren cómo está el hueso. La fractura o el proceso de cicatrización con fijadores externos, que son reducciones que no son completamente anatómicas, el callo óseo siempre es grotesco. Es muy grande y luego se remodela y se vuelve casi normal. Miren 8 meses después cómo está el hueso. Si tú no ves los implantes, no supieras que había una fractura. Está perfecto. En ese momento le saqué el clavio intramedular. 3 años después regresó, no sé para qué, y me acordé que era ese gato y le dije, señora, voy a tomar una placa. Y no, creo que por un problema respiratorio, no me acuerdo, y le saqué. Y seguía el cerclaje. Este cerclaje es dificilísimo sacar, así que se lo dejé para toda la vida. Pero miren cómo está de normal este hueso. 3 años después. Acuérdense cómo era. Esta era la fractura. A los 30 días estaba el callo grotesco. Ya, acá le saqué fijador externo. A los 30 días. A los 8 meses le quité el clavio intramedular. A los 3 años ni se me ocurrió sacarle ese cerclaje porque iba a ser imposible. Pero perfecto, ¿no? ¿Y se acuerdan todos los errores al principio que les dije que tenían? ¿Por qué lo hice así? Porque estaba estable en el intraquirúrgico y no necesitaba más. Y aparte era un gato joven que sabía que iba a osificar muy rápido. Pebbles, este es otro gatito. Fractura de metatarsos. Hay varias técnicas. O puedes poner mini placas en cada uno con tornillos y hacer un abordaje muy grande, ¿ya? O puedes hacer un mini abordaje y ponerle clavos intramedulares y sacar los clavos por las garras, ¿ya? O sea, pones un clavito intramedular, lo encajas acá y lo sacas por acá afuera. Entonces el gato lo que va a tener es su mano con unos clavitos para afuera doblados. Que es doloroso, que malogra las articulaciones metatarsofalángicas, sí. Yo lo que hago acá es simplemente estirarle los dedos, ponerle un fijador externo y va muy bien. Y osifican rápido, ¿no? ¿Qué pasó? Esta gatita la operé, fijador externo, muy bien, hablaba con la señora, sí, está bien, perfecto, lo voy a llevar para sacarle las placas, para hacer... Nunca más vino. No fue más, nunca más. Y eso es típico, ¿no? O va muy bien o este gato se ha muerto. Hasta que aparezca algún día. La señora apareció porque su gato estaba con diarrea. ¿Después de cuánto tiempo? 2 años y medio. Y apareció con el fijador externo. Digo, viene por fin, no, está con diarrea. Pero ¿y por qué sigue con el fijador? Es que usted nunca me dijo que teníamos que sacarlo. Y como está tan bien la gata, está ahí con su fijador. Ya le había crecido el pelo, todo. Y estaba limpio el fijador, ni siquiera. Miren lo que había pasado. Osificado todo, hasta se habían fusionado entre ellos. Y el gato feliz, tenía 2 años y medio con el fijador. Hubiese sido mucho más traumático que le abra toda esa mano, que le pongan los intramedulares o le pongan las mini placas, ¿no? Hay otra técnica que también lo que hacemos es poner el clavo intramedular, cortarlo, dejarlo cortito y encajarlo. Pero eso significa dejarle para toda la vida los clavos intramedulares, ¿no? Encajarlo exactito y nada más. Y dejarlo para toda la vida, esa es otra técnica. Pero con esta técnica me va muy bien. Y ahí ya le saqué los implantes, 2 años y medio, no le cobré nada porque la señora ya sabía que le costaba venir a sacarlo, como lo había visto bien, no quería regresar. Esta otra gatita, Gala
Acá no se ve muy bien la fractura, pero acá sí. Fractura intercondilar y supracondilar, típico. Tú entras y es una multifractura. 4 días postoperatorio, lo operé. Entré y eran 300.000 pedacitos, clavitos de cóndilo a cóndilo, todos los que podía, de calibre 1.2, 0.8 y luego los clavos cruzados. Pero a los 4 días ya... A ver si... no va, olvidé. Para que vean cómo pisaba los 4 días postoperatorio. Mira, por lo menos que llegue al piso ya es bastante. A los 50 días me saqué esta radiografía, esto era lo que le había hecho. Varios clavitos de cóndilo a cóndilo, un cruzado, semicruzado y 2 cruzados completos. Miren, a los 50 días ya estaba casi osificado. Este clavito le molestaba la rótula, podría ser. ¿Se acuerdan cómo estaba? La señora no tuvo dinero para sacarle la otra ventrodorsal. Esta es la fractura. Esta es la fractura. A los 4 días y a los 50 días le tomé esta placa. A los 60 días vamos a ver cómo está. ¿Ah? ¿Qué tal? Estas cirugías se llaman cirugías de salvataje. Tú le das las dos opciones al dueño, ¿no? O lo operamos, intentamos reconstruirle esa rodilla, está terrible, o le amputamos. Si esa cirugía, que es muy difícil hacerla, muy difícil de estabilizar, va mal, más adelante amputamos. Entonces la señora elige, o intentamos salvarle el miembro con estos implantes, y más adelante, si no va bien, amputamos o amputamos una vez. La señora eligió intentar, ¿no? Y bueno, a los 60 días ya está bastante mejor. A los 65 días, como a los 60 días yo le vi que estaba bien, le quité los que pude quitar. Le había dejado un clavito roscado, ahí tenía un roscado, sino que en las anteriores radiografías no se nota porque está superpuesto todos los implantes. Le pude sacar solo estos 3. Los otros estaban bien estables, bien al ras, era imposible pellizcarlos y sacarlos, y tendría que hacer yo más daño para intentar sacarlos, y así quedó. Miren lo pequeñito que eran los implantes. 65 días. ¿No? Vamos a ver cómo era. Era esto. Y le salvamos la patita. Miku, 9 meses, fractura del tibia. Clavo intranudular, fijador externo. A los 30 días postoperatorio ya está casi osificado. ¿Se acuerdan la fractura acá abajo? Miren a los 30 días. Esta es la fractura, casi ya no tiene. Una buena técnica, quizás un implante más acá, pero está bien. Ya, perdón, a los 30 días le retiramos el fijador externo, por eso esta plaquita. Y a los 100 días seguía teniendo el clavo intramedular, la fractura estaba perfecta. El clavo intramedular lo dejamos hasta aquí, lo rechazo, porque está bien doblado, así que no le hace daño. Ya, y antes lo dejaba largo y lo pegaba al acrílico, ahora ya no, siempre lo conforma. Este es Nisha. Este es un caso muy particular. Lo operamos allá en el Hospital de España. Yo estaba asistiendo al traumatólogo y pusimos un clavo intramedular, placas y tornillos. ¿Ven cómo se ve? El clavito intramedular, perfecto. Placas y tornillos, perfectos. ¿Qué pasó? Estábamos en plena cirugía. Este es un caso que siempre lo presento en varias charlas. Y en el último implante, que era el más distal, ya tú cuando pones un implante, primero pones una broca del tornillo, ¿no? Una broca para hacer un agujero en la cortical y en la segunda cortical. Y el tornillo que vas poniendo, enroscando, tiene que encajar por ese agujero y por el siguiente. Entonces encajamos el primer agujero, esperemos que encaje como todos los tornillos, que encaje el siguiente. Estaba duro, hay que ponerlo, hay que encajarlo, y en ese último suena. Y tú no ves hacia el otro lado porque ya tienes la placa con todos los tornillos, solo es el último a cerrar. Gilberto, cierra. Comienza a cerrar, vamos a tomarle placa.
Tomamos esta placa. Ya, doctor, está perfecto, no hay que tomar otra toma. Vamos a ver qué ha pasado, de dónde sonaba. Esto había pasado. Acá se da, perfecto. Es bueno tomar 2 tomas y posoperatorias inmediatas. ¿Ya? ¿Qué pasó? Este tornillo de acá encajó la primera cortical y la segunda no encajó. Y empujó, lo empujó, hasta que fracturó más. Volver a entrar al quirófano. Hemos vuelto a volver a entrar al quirófano, hemos cambiado una placa más larga. ¿Ya? Así. Entonces ahora tenía una placa más larga. Miren, esta está corta. La segunda placa llega hasta el cóndilo, más o menos. ¿Ven? Una placa más larga. Listo. Queda perfecto. Pero miren este clavito intramedular. ¿Ven que está más afuera? Acá estaba al ras. Y ahora, ¿por qué está tan afuera? Y ahora, porque si lo empujamos más, ya traspasa la rodilla. Pero es imposible, era el mismo clavo intramedular. Lo sacamos, listo. Lo sacamos. Sacamos el clavo intramedular en pleno postoperatorio. De nuevo al quirófano para sacarle el clavo intramedular. Entró porque esto era en radiografía, ¿no? Esta es la placa que le enseñamos al dueño. Después de 1 hora y media de cirugía. Entonces, ¿entienden aquí? Cualquier complicación que tengas intraquirúrgica, solo te vas a dar cuenta si le tomas radiografías en ese momento y tienes que resolverlas en ese momento. Luego lo que ha pasado, que quede perfecto, todo eso anterior, el cliente no se tiene por qué enterar. ¿No? Pero a eso voy, resolver y resolver. Y tomar radiografías y no quedarte con la duda. Y el gatito quedó muy bien, claro, que el cliente nunca supo todo lo que hicimos antes de eso, de resolver y los pequeños errores que hubo. Y bueno, y para esto, tener el material. Tener el material para hacerlo. Y el equipo en el momento, porque hay... el equipo de radiografía. Hay muchos traumatólogos que trabajan, lo hacen bien, pero no tienen el equipo. Claro. O sea, no se les ha presentado el problema, me imagino, pero... Eso es lo que decimos acá, la del canchero. Por ejemplo, yo que ya tengo varios años en traumatología, ya no tomo muchas radiografías postoperatorias inmediatas. Si te das cuenta, tomo radiografías a los 30, 60 días solo para sacar implantes porque yo sé que está bien y estoy viendo que está bien. Pero hay cosas que si estás en plena duda en el intraquirúrgico, sí, o llamas al radiólogo que viene con su camioneta y con los equipos y le tomas ahí, porque para dormir tranquilo ese día, ¿no? Otro bonus track, miren esta doble fractura de arriba, aquí y aquí. Bueno, acá sí se utilizó una plaquita en T para la fractura proximal y para la distal un fijador externo con rosca positiva en el medio del clavo. Mi hijita, mi esposa. Y estamos terminando. Muchas gracias. Ahí está mi número de WhatsApp. Me pueden escribir, mandarme radiografías a cualquier hora. Llamadas a veces no contesto porque estoy en quirófano, pero WhatsApp y radiografías a cada rato. Ya ahí está el Instagram también. Así que cualquier cosa me avisan. Bueno, si hay tiempo vamos a sortear la beca. Yo estoy organizando un congreso de traumatología y ortopedia con unos colegas brasileños que van a venir. Les enseño un segundo. Ortobet Perú se llama, ¿ya? Y tenemos doctores de Brasil, bueno, doctores peruanos también, el doctor Miguel Vega, que es especialista en diagnóstico por imagen, nos va a hablar de tomografía y resonancia del codo, el doctor Recabarren, que es de Arequipa, que él es de mi promoción también de la Complutense de Madrid, que él está en Arequipa, es traumatólogo, la doctora Deli, que nos va a hablar de ecografía musculoesquelética, de hombro y rodilla, yo le mando bastante ecografía musculoesquelética, ¿ya? El doctor Rosa, que es odontólogo veterinario, nos va a hablar de fracturas mandibulares, el doctor Ibáñez, va a ser un taller, el doctor Beremis, que es venezolano pero vive en México, mucho tiempo. Bueno, los invito ahí. AMBEPA va a tener cupones de descuento para todos los asociados. Vamos a seguir sorteando becas para AMBEPA, se han sorteado allá en Trujillo, ahora vamos a sortear una. En los siguientes eventos para Tiago y Guasaba vamos a seguir regalando para AMBEPA. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta por ahí. A ver, ¿qué pregunta?
de la última diapositiva no tiene su evolución. Y la otra pregunta, ¿por qué? ¿De este de aquí? Ahí está, de eso. No tengo la evolución del casito. Lo operamos casi la última semana que yo me regresaba, pero o sea, este es un pronóstico reservado y posiblemente haya ido mal. Sí, puede ser. Puede ser, porque también eran fracturas expuestas. No tengo la foto del intraquirúrgico, pero eran expuestas, ¿no? Por la cantidad de implantes. ¿Qué otra alternativa hubiese hecho ahí? Yo hubiese puesto, por lo menos mira, aquí, ¿pueden apagar la luz, por favor? Una alternativa más barata y más sensata para nuestro mercado. Hubiese abordado esta zona de la rodilla, hubiese puesto dos clavos cruzados acá en la fractura, ¿ya? Abordando y reduciendo, ¿ya? O comenzar con un clavo intramedular que me encaje todos los segmentos, acá ponerle doble clavo cruzado, o sea, dos clavos cruzados acá, dos clavos cruzados acá, y acá abajo un fijador externo. O sea, hubiese hecho eso si es que no tuviese el material, ¿no? No sé si me entiendes. Acá clavo intramedular de todas las fracturas, acá dos clavos cruzados, dos clavos de medial a lateral y de lateral a medial dos clavos. Hubiese reducido de esa manera yo si es que no tuviese esa placa en T. En ese momento teníamos la placa en T. Y el fijador externo mucho más largo, ¿no? Pero no tengo la evolución porque regresamos. ¿Tu segunda pregunta, colega? Sí, y en el caso, he visto que no utiliza Elizarov, no le gusta. ¿Cuál es su punto de vista? No, mira, utilizo bastantes fijadores externos, en un, ¿qué te digo? 60% acrílico y en un 40% Kirchner-Emmer, los Maynard, que son los circulares, los Kirchner-Emmer son las de rótulas clásicas, las metálicas, y circulares también, pero tiene que ser un día que solo sea una sola cirugía porque me toma más tiempo, casi el doble de tiempo, poner las rótulas, poner los clavitos, los roscados. Tienes que tú cobrar una garantía por los fijadores, porque esos fijadores tú los vuelves a utilizar, las barras. Entonces al cliente yo le doy todas las alternativas. Me viene una fractura de tibia y yo le digo, con placas y tornillos cuesta esto, con fijador externo metálico que me tienes que pagar una garantía para que regreses a mí y yo lo saque y vuelva a reutilizarlo, es esto, o con un fijador externo con acrílico es esto. Y todas resultan bien. El cliente, ¿cuál elige? La más barata. Y no por ser la más barata es la menos efectiva, es bastante efectiva. Entonces, cuando tengo un día de una sola cirugía para fijador externo, sí utilizo los o circulares o los semiluna, los semicirculares. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ahí un semicircular o un Elizarov también hubiese sido muy bueno en esa fractura que está más proximal, ¿no? Pero tengo que tener tiempo ese día, ¿no? Y el tiempo de anestesia es más largo también, ¿no? Y la cantidad de implantes, por lo menos en fijadores externos metálicos roscados que tenemos son pocos. Hay pocas casas que nos venden roscados y los roscados que nos venden son rosca negativa, que el calibre es más pequeño que el clavo. Lo ideal es utilizar roscas positivas, que positivas no hay, por lo menos aquí en Lima, o hay pocas casas que lo venden. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Un poco, doctor Gilberto, el criterio que toma para retirar los clavos o los implantes, porque bueno, hemos visto al inicio animales jóvenes que fueron retirados a los 22 días y bueno. Sí, 15, 18. Cuando es animal menor de 6 meses, normalmente pido unas radiografías a los 15 o 20 días para ver cómo están. Los menores de 6 meses ya deben estar osificados a los 15 o 20 días. Mayores de 6 meses sí lo pido a los 30 días la radiografía. Y depende de las radiografías que voy sacando, ¿no? Si veo, no sé, pues si tengo un intramedular con fijador externo, saco radiografías y ya está un 80% o 75% para arriba de cicatrización, saco el fijador externo, dejo el intramedular. O si tengo un fijador externo doble, de doble barra, si está 75% saco una barra y dejo de la otra barra 20 días, 25 días, vuelvo a tomar placas y ya está osificado. Si veo que hay una unión retardada, le pongo plasma rico en plaquetas, le saco 3-4 tubitos de tapa celeste, hago el procedimiento, le infiltro ahí, una vez por semana, por 3 semanas más, saco placas y ya está osificado. Pero sí, o sea,
te diría, si pueden en todos los casos sacar placas cada 20 días, sería ideal, sea viejo, adulto o joven. Pero si es joven es obligatorio a los 20 días. Si es adulto, a los 30 puedes ir sacando radiografías. Y solo las radiografías son las que te dicen que es el retiro de implantes. La única manera de saberlo es eso. Porque hay clientes que te dicen, vienen a los 20 días y digo, todavía falta, todavía no vamos a retirar el implante, vengas en 15 días. Ya doctor, que ya no le tome placas, ¿ah? Lo saca así nomás, no, le digo. ¿Y de dónde yo me aseguro que está osificado? No, pues usted doctor ya calcula, no, le digo. Tú necesitas cómo garantizar de que eso está osificado. O sea, hay que volver a tomar placas para comparar una con otra. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, ya últimamente se está hablando a veces del planeamiento y a veces es importante también tomar el criterio del comportamiento del dueño, digamos, ¿no? El factor dueño, el factor propietario, es un factor muy importante para decidir cirugía. O sea, el factor propietario, el factor dueño es muy importante para decidir la cirugía, hacerlo o no hacerlo. Ya se va de lado si es que el paciente necesita o no la cirugía. Lo más importante es el factor paciente. Ahí en la especialidad, un día entero nos dictaron unas charlas del factor propietario. De que sea responsable, que sea irresponsable, que si vive en el campo, que si vive en departamento, si son personas muy mayores, son personas muy jóvenes, ¿no? Si ya ese perro tenía enfermedades, ¿cómo la curaba el dueño? O sea, y ahora el decidir una cirugía a un paciente depende más de un 50% en el factor propietario, más que si el perro realmente necesita o no la cirugía. Porque tú puedes hacer una buena cirugía, muy exitosa, darle el tratamiento, darle la receta, y el cliente se aparece 20 días después y te dice, esto va muy mal, y ojo, no le pude dar las pastillas porque no quería el perro, no le gustaban, usted ha debido recetarme lo mejor. Y te va a echar la culpa. Tú convencerlo después de que fue la culpa del cliente, ya no lo convences. Entonces, el factor propietario, el factor cliente es muy importante. Muy importante. Y yo tengo casos, o sea, tengo casos de que van con su perro fracturado, su gato fracturado, y son clientes muy problemáticos, de estos que te dicen, me garantizas que va a quedar bien, que le enseñas la autorización de cirugía y te dice, voy a firmarlo esto, voy a pagarte lo que me estás diciendo, así que me garantizas que... Y ya no les digo que, o sea, antes no sabía cómo decirles que no quería operarlo. Yo les decía, no, le digo, justo esa fractura, no estoy tan entrenado, mira, te recomiendo otro colega que él sí hace esa fractura muchas veces, está especializado, da charlas de este tipo de fracturas, te recomiendo a ellos. Yo no me siento muy confiado en hacer esta, y me agradecen, o sea, se van más contentos. Y lo derivas a tu peor enemigo, pues, ¿no? Al traumatólogo que tienes cólera, ese es traumante. No, mentira, pero hay que tratar de evitar esos pacientes porque por más que hagas bien, cualquier complicación, y contarle al cliente todas las complicaciones, las peores que puede haber. Nunca, un pronóstico favorable, nunca se lo digas al cliente que es pronóstico favorable. Dile que es reservado. Porque si es reservado y va mal, te va a decir, sí me lo dijo. Si le dices que todo va bien y por ahí aparece una complicación, te va a decir, usted me dijo que iba todo bien. Entonces, cuéntale lo peor que puede pasar. Lo peor, puede dar osteomelitis, puede darle gangrena, puede rechazar los síntomas, todo lo peor, porque sabes que va a ir bien, te van a agradecer mucho más y tú sabes qué pacientes van bien y qué otros no van a ir. Los pacientes que tienen muy mal pronóstico, siempre hay que darle la solución. O lo amputamos ahora, o le hacemos cirugía de salvataje e intentamos. Porque si esto no resulta, que va a tener posibilidades que no resulte esta cirugía de salvataje, más adelante usted va a tener que decidir la amputación. Entonces hay que darle, hay que ser muy claros, muy fríos y decirles las cosas muy crudas. Sí. También ocurre en la práctica profesional, no, solamente comentario, también ocurre en la práctica profesional que a veces, como tú dices, el tutor siempre te quiere echar la culpa. ¿Y qué pasa? Y hay que identificarlo nosotros antes de eso, lo que hacemos eso. Y lo otro es que casi siempre los tutores en ocasiones no cuidan a la mascota operatoria. Como tú dices, no le di la medicación porque no se dejaba, no tuve tiempo porque llegué tarde del trabajo, pero ellos siempre se justifican, más no nos justifican a nosotros. Por eso que siempre hay que aclararle siempre el punto y
nunca decirle a un tutor, no, con esto va a estar excelente. Jamás. Jamás, porque se puede, pues, o sea, nosotros podemos garantizar un trabajo. O sea, yo no me especializo mucho en la parte de cirugía de traumatología, pero me gusta aprender. Pero en otras áreas que me desempeño, o sea, siempre hablo claro con el tutor y siempre te dicen, pero va a estar bien, no le puedo garantizar eso. Exacto, tienes que decirle, no le puedo garantizar, pero que si entra a quirófano, ¿por qué tengo que firmar eso? Porque se puede morir. En quirófano Sí. se puede morir. ¿Cómo me va a decir eso, doctor? Digo, es que estás firmando esto como cirugía de humanos. Firmas tú, firma un familiar acá, firmas tú. Le digo, y se puede morir, que no me ha sucedido hasta ahorita en mi quirófano, que espero nunca me suceda, pero acá la posibilidad de que se muera así, no, entonces no lo opero, si usted no me garantiza. Bueno, sí, le digo, si yo no le genero confianza, si busco otro traumatólogo, le doy una lista de 2 o 3 traumatólogos y con ellos no creo que le garanticen la vida de su paciente, pero todos hacemos lo mejor. Pero sí hay que ser muy frío y decirle, se puede morir. Es que en toda cirugía siempre hay un riesgo. ¿Por qué? Porque, o sea, en el humano, por más exámenes que le hagan, siempre, como le explico yo al cliente, no es porque uno le hace los exámenes y eso te está garantizando que va a salir bien. Simplemente que al cirujano o al traumatólogo en el momento le va a indicar cómo abordar al paciente en caso de que se presentara cualquier situación. ¿Ve? Pero no es que te va a garantizar eso, porque yo he tenido pacientes que le he mandado a hacer todo el examen y he quedado con alguna duda porque he hablado con el tutor que es un dolor fuerte para los que tienen su mascota, que no nos explicamos de por qué razón se murió la mascota. Claro, claro. Y es algo, o sea, queremos hacer necropsia y no nos dejan hacer la necropsia, entonces quedamos con esa duda mayor. Posibilidades varias, y ya a mí me ha pasado en 2 ocasiones. Ahí depende mucho la mano del anestesista también. Los anestesistas con los que trabajo están en preanestesia y ven algo raro y no saben la cantidad de cirugías que me han suspendido ellos. Dicen, no, que le sube la presión, que le baja la presión, que sentí una arritmia. Y me suspenden. ¿No? Y yo creo que por eso quizás no se me ha muerto ninguno hasta ahora, porque mis anestesistas son insoportables. Pero pasa eso. Y yo feliz y digo, bueno, reniego en ese momento, ¿no? Porque es una parte económica que tú ya la tienes programada, por así decirlo. Pero vale la pena. Lo otro es, por lo menos en traumatología, hacer muchos bloqueos regionales. Sí. Eso ha salvado que los perros sean cirugías ambulatorias todas. Hasta las columnas que opero son ambulatorias, porque me hacen bloqueos regionales. No, y lo otro es no decir al cliente de que, porque a veces el cliente quiere tomar decisiones que no hace falta hacer los exámenes. Hágale los exámenes. ¿Por qué? Porque dice... Yo tengo una autorización de que usted se negó en hacer los exámenes y a pesar de eso está autorizando cirugía. Nadie te lo firma. Yo les presento, dicen, ya no, hágale, tiene razón. Yo tengo un documento que dice eso. Yo siempre le digo, bueno, si no hay examen no puedo, porque ¿en qué punto está su mascota? O sea, si tiene una anemia, no se ve bien. Las personas se ven bien. Y cuando le hacen un examen resulta que hay que hacer un cateterismo porque lo que tiene ya toda la vena obstruida y una le falta para que ella se muera. Claro, exacto. Es un soporte, eso es un soporte para uno. Y la otra es tener documentos para todo. Sí, todo. Para Lamentablemente ha pasado así porque uno dice, ¿por qué tantos documentos tengo que firmar? Porque se pueden morir. Sí, Bueno, gracias doctor por su charla. Y solamente un comentario que le sé. Gracias. Hay una felicitación, un agradecimiento a la doctora Consuelo González de Chile. Dice, ha mandado saludos para usted. Gracias. Gracias, doctora Consuelo. Y bueno, un fuerte aplauso al doctor Humberto Longosuti. Invitamos al vicepresidente de ANBEPA, el doctor Chanamé, para que entregue el diploma, por favor.